Para 1940, el futuro de la astronomía argentina parecía incierto. El Observatorio Nacional de Córdoba, creado por Sarmiento, estaba a punto de ser desmantelado si no se terminaba la gran obra de Bosque Alegre. Durante 30 años de construcción, no se había logrado resolver la fabricación de una pieza fundamental: el gran espejo del telescopio. Pero ante las fallidas experiencias de ópticos franceses y norteamericanos, apareció en escena un físico argentino que con su descubrimiento revolucionó no solo la tecnología de los telescopios, sino también la astronomía mundial. Su nombre es Enrique Gaviola, el primer astrofísico argentino. Gaviola yo creo que es una figura excepcional por su clarividencia en cuanto a lo que significa el desarrollo de la física en la producción de trabajos originales. En aquella época era Gaviola y no muchos más. O sea, es como que el futuro estaba concentrado casi en una persona o dos. Es como Usai en biología, ¿no? Si Usai no hubiera estado, ¿cómo sería la cosa? Si Gaviola no hubiera estado. Un físico argentino que estuvo en Alemania que comentaba que Einstein, refiriéndose a la Argentina, si ustedes tienen muchos como Gaviola, van a ser muy potentes. Ramón Enrique Gaviola nace con el siglo XX en la ciudad de Mendoza, el 31 de agosto de 1900. Mientras cursa el secundario en el Colegio Nacional de Mendoza, el joven se siente atraído por las ciencias exactas. Algunos años más tarde, se muda a la ciudad de La Plata para estudiar ingeniería. Allí tiene como profesor a un importante físico experimental alemán, Richard Ganz. Y Ganz lo inspiró, lo estimuló, le dio ganas de hacer física. Y Ganz le recomienda que vaya a Alemania. Es interesante porque Gaviola, claro, en aquella época no había CONICET, no había becas, no había nada. Entonces dice, tengo que juntar plata para irme a Alemania. Entonces agarra y desvía, por decirlo de alguna manera, sus estudios para estudiar agrimensura y recibirse pronto de agrimensor, trabajar de agrimensor, juntar plata e irse a Alemania. Y es lo que hizo. En la década del 20, él está en Alemania. Y la libreta de estudios de Gaviola es impresionante. Él tuvo de profesora a Lisa Meitner, a Max Planck, creador de la física cuántica, al propio Einstein. Una cosa impresionante, impresionante. Mejor década de la historia de las ciencias físicas de la humanidad, digamos, en el mejor lugar. Debido a su entusiasmo y dedicación, se destaca rápidamente y el 6 de junio de 1926 se gradúa con la calificación de Magna Cum Laude, que certifica su desempeño sobresaliente. Al terminar la tesis,
Einstein sacó el sombrero que tenía puesto en la silla de al lado, se paró y se lo puso a Gaviola. Y le dijo, tenés que pedir la beca Rockefeller. Gaviola la pidió, se la denegaron, no es para sudamericanos. Y entonces Einstein, y está en todos los libros que lo quieran comprobar, escribió, señores, es sudamericano, pero está al nivel del mejor de los alumnos de cualquier otra parte del mundo. A través de esa beca, Gaviola viaja a Estados Unidos para trabajar con el físico experimental Robert William Wood. Entre 1927 y 1928, realiza trabajos teóricos y experimentales sobre espectroscopía del mercurio. Al año siguiente, Gaviola se traslada a Washington. En el Instituto Carnegie, trabaja con técnicas de vacío y alta tensión. Junto con el físico Merle Tube, trabaja en un acelerador de partículas, con el que logran generar 5 millones de voltios, la máxima tensión lograda hasta entonces por la humanidad. Este artefacto permite abrir el campo experimental a la física nuclear. En esos años publica un trabajo sobre emisión atómica estimulada, un antecedente del rayo láser. A sus 29 años, ya es una figura respetada dentro de la comunidad científica internacional. No así en Argentina, donde es prácticamente un desconocido. Hacia 1930, Gaviola decide regresar a nuestro país y es invitado por la Universidad de Buenos Aires para trabajar en las cátedras de físico-química y de física teórica. Enseña electromagnetismo, termodinámica de la radiación, teoría cinética y cuántica, temas que se desarrollan por primera vez en el territorio argentino. Yo estuve estudiando en Córdoba ingeniería y tuve la suerte de que él ese semestre fuese profesor de física, cosa que gocé, pero le tenía un miedo tremendo, porque ahí se ponía 300 alumnos y no se oía una mosca volar por la presencia de Gaviola. Tiene una fuerte vocación política, digamos. Por ejemplo, en la década del 30, él ya escribe artículos acá en Buenos Aires diciendo hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, la reforma de la universidad, propuestas y demás. Entonces es cuando consigue, tal vez no al 100% de lo que él quería, pero sí consigue que por lo menos las ciencias exactas, el estudio de las ciencias exactas en la República Argentina cambiara. Gaviola propone reformas e ideas revolucionarias para una universidad conservadora. Cansado de que no acepten sus planes de doctorado e investigación, parte rumbo a Europa, una vez más. Para 1935, Gaviola se encuentra trabajando en espectroscopía en Madrid. Mientras tanto, en Córdoba, Félix Aguilar, director del Consejo de Observatorios, se halla ante un problema. La terminación del gran espejo del observatorio de Bosque Alegre está paralizada por inconvenientes técnicos. Se necesita una persona capaz de resolverlo. Y, para Aguilar, Gaviola es la persona indicada. Pero el físico no tiene formación como óptico ni como astrónomo. Igualmente acepta el desafío. Gaviola viaja a Estados Unidos para estudiar junto con John Strong en el Instituto de Tecnología de California.
el lugar ideal para aprender sobre construcción de telescopios. En ese momento, Strong está trabajando en un espejo de 200 pulgadas, el más grande del mundo hasta el momento. Pero, luego de varios años de desarrollo, no ha logrado una configuración adecuada de la superficie del espejo. La solución vendrá precisamente de Enrique Gaviola. Los espejos estos, para que sean buenas antenas, digamos, tienen que ser muy precisos. Su forma parabólica tiene que ser. Y cuando son grandes, él desarrolla un método novedoso. Un método para determinar la forma de un espejo grande, el método de la cáustica. Es una curva luminosa y siguiendo apoyándose en las propiedades de la cáustica, él lograba determinar con una precisión altísima la forma teórica y la forma práctica para hacer que el espejo tuviera la forma debida, con las dimensiones de 5 metros como el de Palomar o 1,54 metros como el de Bosque Alegre. Esta experiencia excepcional es la base para resolver el problema del gran espejo reflector del Observatorio de Córdoba. Pero cuando fuimos a Estados Unidos fue para retirar un espejo para Bosque Alegre que él había encargado a Norteamérica. Y entonces cuando llegamos, él fue a medirlos, a ver si estaba bien, y se encontró con que no estaba bien. Entonces él construyó otro lente, pero con sus manos, corrigiendo con sus manos, puliéndolo con sus manos para medir el otro. Y estuvieron 6 meses para corregir esa lente que estaba mal. Y a los 6 meses recién estuvo terminado y nos volvimos en barco con la lente perfecta para Bosque Alegre, ¿no? De a poco, Gaviola se convierte en astrofísico. La solución del pulido del espejo y el compromiso de Gaviola no solo salvan al observatorio de ser desmantelado, sino que además lo convierten en director del organismo. Su primera medida es instalar e inaugurar el monstruo, como llaman cariñosamente al gran telescopio del Observatorio de Bosque Alegre. Incorpora nuevos astrónomos, becarios, calculistas y obreros. Su plan es tener varias líneas de investigación y sumar una gran cantidad de científicos. Yo vine a Córdoba a preguntarle a Gaviola si me aceptaría como discípulo. Y Gaviola me aceptó, me ubicó en una de las oficinas del Observatorio Astronómico. Recuerdo mi emoción cuando me dio la llave de la biblioteca. Y mis relaciones eran, él me propuso un tema, yo trabajé con él me dirigió y resultó un trabajo sobre glaciaciones que se publicó un resumen en la revista Science. La educación del personal de apoyo es algo que le preocupa. Entonces organiza una escuela de empleados. Allí los mejores profesionales dan cursos de física, óptica y cosmología. Con esta acción, logra que el personal se involucre en el proyecto y empiece a sentirlo como propio. Cuando llega al Observatorio Astronómico de Córdoba y empieza a incentivar el estudio primario y secundario, no solo de los que rodeaban el observatorio, que en aquel entonces no quedaba casi dentro del ejido municipal, sino que era allá lejos el observatorio. Allí había una escuelita muy precaria y él hizo que la gente de los alrededores, los estancieros, donaran
los alimentos necesarios para hacer un comedor en la escuelita. Y uno de los tantos que accede a esos estudios y que es incentivado por mi abuelo era un empleado de mantenimiento de los automóviles o de las máquinas. Termina siendo físico del mismo observatorio astronómico. Uno de los logros más importantes se da en 1943, cuando Gaviola suma como miembro activo del observatorio a una figura de gran relevancia internacional. Y él se escribía con Einstein. Y fíjense qué confianza que debería tener, que cuando empieza la persecución nazi, un profesor reconocido, Guido Beck, se tiene que escapar, está huyendo, y Einstein le escribe cartas a Gaviola pidiéndole que le eche una mano a este hombre y lo traiga a la Argentina. Tuvo el atrevimiento de contratar a don Guido Beck y lo contrató como astrónomo, como astrofísico en el Observatorio Astronómico, cuando don Guido no era astrofísico. Fue sensacional. Los primeros físicos argentinos con una formación en la mecánica cuántica, que era la novedad de esas décadas, se debió a la presencia de don Guido Beck. Al igual que Gaviola, Beck es un profesional entusiasta que pone a disposición todo su conocimiento adquirido en Europa. Juntos organizan la primera reunión de un núcleo de física teórica. Este evento es el antecedente para la fundación de la Asociación Física Argentina, la primera de su tipo en Latinoamérica. La AFA, la Asociación Física Argentina, se constituye en un bar. Mario Bunge, que es una persona muy conocida hoy día, fue uno de los firmantes de ese primer acta, de Guido Beck, Gaviola, Westerkamp y otros. Se hacen reuniones de la Asociación Física Argentina 2 por año y hay un montón de invitados extranjeros, hay americanos. Fue una cosa fuerte. Y éramos unos 30 o 40. En cualquier reunión de física de hoy se reúnen miles. Ese contraste es realmente una satisfacción enorme que uno siente y una maravilla de un trabajo que se pudo hacer con consagración a la institución, al país. En 1951, el denominado Proyecto Huemul, que se lleva adelante hace años en Bariloche, parece dar sus primeros frutos. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara, logrando la liberación controlada de la energía atómica. El presidente Juan Domingo Perón anuncia que se han obtenido reacciones termonucleares bajo condiciones de control. La posibilidad de contar con energía infinita y barata pone en alerta a la comunidad científica nacional e internacional, que duda de la veracidad del descubrimiento. Ante la ausencia de resultados concretos por parte de Richter, Perón decide formar una comisión examinadora, entre la que se encuentra el físico José Balseiro. El informe publicado fue demoledor y Perón ordena desmantelar el proyecto. El fracaso del proyecto Huemul coloca en un lugar de desprestigio el ámbito científico argentino. Gaviola busca revertir esta situación. Para eso propone la creación de un instituto de ciencias nucleares en el sur argentino. El proyecto tiene buena recepción entre las autoridades,
y el 22 de abril de 1955 nace el Instituto de Física de Bariloche. Él debió haber sido el primer director del Instituto de Física de Bariloche y no lo fue por sus disidencias con las autoridades de la Comisión de Energía Atómica de entonces. Él era inflexible. Él tenía una idea, la trabajaba, creía que era lo correcto y no cedía un ápice. Luego de casi una década, en 1956, Gaviola es nuevamente designado director del Observatorio de Córdoba. Desde que asume, se propone concretar un viejo sueño: crear la Escuela de Matemática, Astronomía y Física. Para lograr el objetivo ya no recurre a las autoridades de la universidad, sino que moviliza a los estudiantes. Las reuniones se multiplican y los periódicos comienzan a ocuparse del tema. Finalmente, el 15 de noviembre de 1956, se crea el IMAF, Instituto de Matemática, Astronomía y Física, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que se mantiene hasta la actualidad. Pero antes de su inauguración, Gaviola renuncia. En realidad se va peleando con todo el mundo, Gaviola, y entonces pasa de la Universidad de Tucumán, de Córdoba a Tucumán, de Tucumán a Buenos Aires, de Buenos Aires a Bariloche. Finalmente termina en Bariloche, termina en el Instituto de Física de Bariloche, que él había propuesto su creación en el año 53. Allí, Gaviola estará a cargo de la Cátedra de Física Experimental hasta su jubilación. Años relativamente felices, sin más peleas. Malman es el director de Bariloche en ese momento y lo acoge a Gaviola y Malman tiene la capacidad de no pelearse con Gaviola. Yo tuve la suerte de ser ayudante de Gaviola en las cátedras de física experimental y era realmente una maravilla. Gaviola quería mostrar de alguna forma la fortaleza del ser humano para hacer cosas, para sostener el frío, para ir a la montaña y estar en épocas con nieve aguantando, y también aguantar la electricidad, que era una forma de sostener la capacidad de un investigador que va al laboratorio y se va a encontrar algunas veces con accidentes que tiene que resolver. Entonces, ¿qué hacía Gaviola en una de sus formas de poner a prueba a sus estudiantes? Agarraba un transformador de estos que se puede regular la tensión con una manija y le decía al estudiante: usted agarre los dos cables y yo voy a subir la tensión y usted tiene que aguantar hasta que no pueda más y lo tira. Bueno, y entre los estudiantes siempre había algunos que eran más mandapartes que otros, ¿no? No voy a dar nombre de una cosa así. Entonces, a ese le dice Gaviola: tome los cables como los otros, yo voy a subir. Y este va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y el otro en un momento dado empieza a temblar y casi tira los cables, pero había pasado mucho más voltaje. Y Gaviola se da vuelta, mira para atrás y dice: mire, me olvidé de enchufarlo. No, era una forma de educarnos a la gente. Gaviola fue un científico fuera de lo común, no solo por los descubrimientos que revolucionaron la astronomía mundial, sino por su visión de futuro de la física argentina. Todos comprendieron que no hay desarrollo nacional sin desarrollo científico, y que para lograr este es necesaria inversión en técnica, pero también en estudiantes e investigadores de tiempo completo. El 7 de agosto de 1989, en la ciudad de Mendoza, Enrique Gaviola,
el gran pionero de la física argentina, dejó este mundo. Uno de los reconocimientos más importantes a su carrera fue el de la Unión Astronómica Internacional, que designó con el nombre de Enrique Gaviola al asteroide 2504, descubierto en Córdoba en los años 60.